4 de la tarde, hora central europea, tiempo de Todo es Geopolítica, tiempo de mirar al mundo desde Negocios Televisión y arrancamos con últimas horas que han ido llegando a la redacción en los últimos minutos con la economía de Rusia, que ahora se sabe que podría volver a su nivel anterior a la guerra tan pronto como el año que viene, 2024, a medida que se adapta al impacto de las sanciones internacionales, aunque el impulso del Kremlin para expandir el reclutamiento militar, dicen desde el Departamento Económico del país, aún puede deshacer este objetivo. La economía se expande aproximadamente en el segundo trimestre un 4,6%, un 1,5% si miramos a los datos semestrales. Son los comentarios hechos previo al dato que se va a conocer en unas horas, al dato de crecimiento económico por el primer ministro del país. La creciente escasez de mano de obra se suma ahora a dificultades del país, dice la agencia Bloomberg, ya que el Kremlin busca atraer a más voluntarios para que se unan al ejército público en el momento de la guerra, en el frente de batalla, que ya lleva 18 meses activo. Un cambio que puede provocar medidas más selectivas en el reclutamiento, cuya ausencia puede no sentirse tan fuertemente en los lugares de trabajo. De momento, Rusia cerca de volver a recuperar esa actividad económica previa a la guerra en 2024 y atención también a esto que cuenta Financial Times. Arabia Saudí está presionando al Reino Unido, a Japón y a Italia para que le permitan convertirse en un socio de pleno derecho en el histórico proyecto de aviones de combate de próxima generación que los tres países firmaron en diciembre. La solicitud, confirmada por 5 altos funcionarios de Londres, de Tokio y de Roma, ya ha creado tensiones dentro de esta alianza trinacional. Mientras que el Reino Unido y Italia están abiertos a la idea de una membresía para Arabia Saudí, Japón se opone firmemente y ha dejado ya clara su posición a los socios. La participación saudita implicaría, por una parte, una buena contribución financiera significativa a sus proyectos cuyos costes se estiman en decenas de miles de millones de dólares. Si bien las conversaciones se mantienen en una etapa inicial, dice Financial Times, la propuesta saudita podría incluir también una oferta para contribuir con experiencia en ingeniería en varias etapas del proyecto, según comenta este diario. Segunda de las últimas horas y vamos ya a la tercera porque Rumanía también estaría dispuesta a hacer cola para adquirir los cazas F-35 de Lockheed Martin. El Ministerio de Defensa de aquel país europeo ha presentado una solicitud al Parlamento para que apruebe la compra de estos aviones estadounidenses. Las fuerzas aéreas rumanas cuentan actualmente con 17 cazas, pero son F-16 de la anterior generación en servicio y tras el desmantelamiento de los aviones que tenían soviéticos. El interés por los F-35 no es de ahora, se conocía a principios de marzo de este mismo año, aunque el contrato se podría firmar en el 24. Las entregas de estos cazas de quinta generación comenzarían en 2032, es decir, un pedido que hasta dentro de una década no llegaría. El valor se estima en unos 6.500 millones de dólares. Pendientes de todos estos asuntos, algunos que serán a tratar a lo largo de estos próximos minutos en este tiempo de Todo es Geopolítica, en una mesa de debate que este viernes compartimos con Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues encantado, como siempre, de estar con vosotros. Y también sumamos a la conversación hoy a José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea en la CEU San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es un placer estar con vosotros como siempre. Bueno, el placer es nuestro y si les parece arrancamos mirando a Rusia, a lo último que ha sucedido por el conflicto de Ucrania, ese cierre de ese espacio aéreo sobre Kaluga, el aeropuerto de Moscú, por la aparición de un dron que se suma también a los problemas que ha habido en otros dos puertos de la capital rusa en los últimos días y que no sé, Fernando, si también pone de relieve los problemas que pueda haber en esto de la guerra con respecto de los drones. Claro, es decir, como bien señalas, hay una cosa, una novedad, vamos, novedad a medias, ya se sabía de antes, ¿no? Pero que ahora lo ha puesto de manifiesto la guerra de Ucrania, y es que los drones son fundamentales en la guerra moderna. Y cuando hablamos de drones, hablamos de todo tipo de drones. Quiero decir que la gente muchas veces piensa en el Reaper o en los grandes drones de vigilancia como el Global Hawk, que es enorme, que es casi como un avión normal, o el Reaper, que es el famoso que lanza misiles Hellfire, norteamericanos y tal. No, hay drones efectivos, incluso de ataque, que pueden ser, los puedes tener en la mano. Es decir, ¿esto qué hace? Que puedas utilizar drones para un montón de cosas, entre ellas para sobrepasar las defensas del enemigo, volando a muy baja altura, que no te detectan los radares, y de ahí que sea muy difícil para cualquiera, para los rusos, para los norteamericanos, para cualquier país de los más avanzados tecnológicamente, frenar los drones. De ahí que haya una revolución, digamos,
en el tema de los drones, una revolución de los drones en la guerra. Sí, en cualquier caso, José Luis, unos drones que ponen en jaque no solo a uno de los bandos, sino también al contrario, y que dan cuenta también un poco del otro escenario que se vive en la guerra, más allá del campo de batalla tradicional, sobre el terreno. No, totalmente. O sea que si hace poco celebrábamos por desgracia, hacia el centenario de la sería el escenario militar de lo que fue la revolución industrial, ahora estamos viendo que la guerra de Ucrania, bueno, pues está representando también la llegada de las nuevas tecnologías, en este caso de los drones, bueno, pues al ámbito militar con todas las consecuencias. No ya de un momento experimental, sino ya en este aspecto ya de una manera práctica y ya en un periodo ya absolutamente maduro. Hemos empezado viendo pequeños inicios, ¿no?, de exploración y ahora ya, bueno, pues se ha convertido en un elemento indispensable, no solo para las fuerzas aéreas, sino también para las fuerzas terrestres, porque se han convertido, bueno, en la nueva caballería, ¿no? Son los ojos de las unidades militares, son elementos auxiliares de artillería, como bien ha dicho Fernando, hay todo tipo de drones pequeños para poder observar, realizar mapas, trasladar esa información, espiar de la mejor manera sin arriesgar vidas humanas y por otro lado son un componente cada vez más determinante en el ataque, en el apoyo aéreo, en el apoyo artillero y seleccionando y filtrando, bueno, esos objetivos a abatir. Y eso se va desarrollando en ambos ámbitos, ¿no? En el lado ucraniano, por la alta tecnología de la OTAN, que ya estaba en ello, por el otro lado, en el ejército ruso, que ya llevaba ya su tiempo experimentando aquello y que están poniendo ahora en la práctica durante la guerra ucraniana, ¿no? Bueno, también en un momento en el que hace mucho más difícil digamos, batir un poco al enemigo, porque estos cazas normalmente, y en imaginario también se ha llevado, lo controlan soldados desde unas habitaciones en las que no tienes un control efectivo sobre dónde pueden estar. Por lo tanto, pierdes el control de la posición del enemigo en la guerra. No, bueno, pero aunque estés metido en una habitación muy lejana a donde se está desarrollando el ataque, tú tienes todos los elementos, vamos, el que está conduciendo el dron tiene todos los elementos para poder saber en qué momento está, qué tiene alrededor de él, o sea, que la información... Claro, pero el contrario no sabe dónde estás tú. Claro, dónde claro. Ese es el problema que están teniendo ahora los drones, es decir, que tienen mucha eficacia desde el punto de vista del ataque o de la observación, pero el contrario encuentra enormes dificultades para poder contrarrestarlos. De hecho, una de las cosas que se dice es que los rusos están teniendo, digamos, una cierta superioridad debido, entre otras cosas, actualmente a la guerra electrónica. Es decir, la guerra electrónica te permite desactivar drones, es decir, porque interrumpe su conexión, por ejemplo, con el GPS, con lo cual pierde la orientación y se estampa por ahí en cualquier lado. Esto, que es la otra parte, es decir, las contramedidas que se hacen para acabar con los drones, pero es muy difícil porque, ya digo, un dron tan sencillo, ¿no?, como el iraní, el Shahid 136, que es casi artesanal, es decir, estamos viendo que cuando los rusos se lo compran a los iraníes, la eficacia es extraordinaria, es algo que cuesta, no sé si son $20.000, una cosa así, es decir, 30.000. Es decir, muy barato y es capaz de destruir cosas muy caras. Con lo cual ese es otro problema. Es decir, es que puedes hacer drones muy baratos que no te compensan. Es decir, voy a gastar yo en derribar un dron que ha costado $30.000, lanzar un misil que me ha costado 1 millón. Quiero decir, agotas al enemigo por temas económicos. Es que eso es otro problema. Y dices, bueno... Y que se está viendo ahora mismo en la guerra de Ucrania. Es que cargarme un dron con un misil que cuesta 40 o 50 veces más, al final es ruinoso. Entonces, están revolucionando todos los aspectos de la guerra y sobre todo porque, como bien señalaba José Luis, ya hemos pasado de la fase, digamos, más experimental, más de tanteo, a una fase industrial. Es decir, es que ya están produciéndolos en las fábricas como churros, es decir, uno tras de otro, en grandes cantidades.
vamos a ver porque no sabemos cuándo, el año que viene, el siguiente o lo otro, pero llegará un momento en que empezaremos a ver drones autónomos, es decir, sin el piloto ese que está detrás, en donde sea, en Moscú, en Ohio, en cualquier lado, es decir, y de hecho ya existen drones autónomos, pero todavía no están, están más en eso, como decía José Luis, en una fase experimental, y sobre todo porque hay un informe de Naciones Unidas de hace varios años, 2 o 3 años, en el que dice, es el único caso más o menos del que se ha hablado abiertamente, de que allí hubo un dron, creo que fue en Libia, hubo un dron que actuó de manera autónoma. Ojo, llevaba inteligencia artificial y fue el dron, no el operador, quien decidió atacar un determinado objetivo. Bueno, primero decidió qué objetivo atacar y luego atacarlo. Es decir, tomó decisiones por sí mismo. Esto aterra. Pero esto lo dice la ONU, ¿eh? Yo no entro ahí si la valoración es justa, que es el único caso reconocido o público, digamos, en que se ha podido ver que un dron tomó decisiones por sí mismo. Esto, aunque nos parezca todavía muy ciencia ficción, está a la vuelta de la esquina. Y además escapa de cualquier control humano, está a la vuelta de la esquina porque claro, en las próximas semanas el G7 tiene una reunión para hablar sobre la regulación de la inteligencia artificial y cómo hay que controlar todo este asunto de la tecnología. Efectivamente, porque como bien señalabas, es decir, es que el problema ya no está en que en una guerra, en un conflicto, lo que sea, una de las partes termina hacer una cosa. No, es que ya va a ser el dron el que va a determinar qué hace y contra quién. Ojo, esto es una cosa, ya digo, para mí es escalofriante porque puede determinar atacar una familia que está por ahí pasando, es decir, puede determinar lo que le dé la gana, porque va a ser completamente autónomo y tomará sus decisiones. Esto es algo que le ponemos, como bien señalabas, rápidamente normas, lo acotamos y tal, o si no vamos a un futuro cercano, peligrosísimo, de película, de ciencia ficción, pero de que además son de terror. Sí, porque José Luis, aquí ni diplomacia ni sanciones funcionarían, porque los drones sobre esto ni un poco tiene que decir. No, claro, como estamos hablando, son instrumentos. Ellos reciben unas órdenes, la inteligencia artificial proporciona que esas órdenes cada vez sean más sofisticadas. Desde luego, en definitiva, se mueven por resultados ahí y ellos casi articulan por formulaciones matemáticas. Entonces, es un poco como ha dicho Fernando, una máquina no se guía por razonamientos éticos, sino exclusivamente por objetivos. Si tú le has puesto entre esos objetivos la derrota del contrario y la proporción de bajas que deba aumentar, pues esa maquinaria, pues con un cambio de objetivos, puede reorientarse a producir un mayor número de bajas y ahí no califica si son militares, civiles ni nada, sino cambia su objetivo de forma automática según las órdenes que se le han encomendado, cuando igual una persona podría tener reparos igual normativos. Lógicamente estamos teorizando, pero sí que tengamos en cuenta que hace unos pocos días tuvimos el aniversario de las bombas atómicas y ahí fueron personas las que decidieron. En este caso podría ser una máquina que la que decide, bueno, si pongo en el balance que tiene que haber 200.000 muertos, pues parece que según las normas que me han dicho esto se acabaría. Bueno, pues provoco 200.000 muertos con el rompimiento igual de una presa o una cuestión de catástrofe de esta y se termina la guerra. Bueno, pues claro, si lo has incluido a través de la inteligencia artificial en esa máquina, te puede provocar un desastre que tú no preveías porque la máquina ha considerado dentro de las normas que tiene que puede desarrollarlo, porque una máquina va a hacer lo que tú le hayas programado, ¿no? Y puede llegar a esa conclusión de una forma matemática, ¿no? Pero claro, no sabemos hasta qué grado está la tecnología desarrollada para este ámbito, ¿no? Claro, es que estamos hablando sobre ese asunto nuclear, que era la segunda parte de esta derivada, los drones que también han ido sobre Zaporilla, la mayor central nuclear de Europa, sobre la que, según denuncias de ambos bandos, hay sobrevuelos de estos drones. En este aniversario justo del 45, de cuando se cumplen los lanzamientos, como decía José Luis, de Hiroshima y Nagasaki, ¿la central nuclear de Zaporilla sufre un peligro real de provocar un desastre nuclear en esta zona de Europa? Porque
Hablamos de desconexiones de la red eléctrica, de enfriamientos de los reactores, pero más allá de esta guerra dialéctica y esta guerra de anuncios, de facto existe un riesgo real. Hombre, yo creo que si ninguna de las partes, especialmente la parte que tiene interés en que pudiera haber problemas allí, que es la parte ucraniano-OTAN. Es decir, si nadie quiere, yo creo que los riesgos son mínimos, porque hay una serie de medidas, es decir, o sea, no es tan fácil que una central nuclear, digamos, tenga un escape radiactivo, etcétera, etcétera. O que si se le ataca un dron, por ejemplo, pueda, incluso a un reactor, es decir, pueda hacerle realmente daño. De hecho, si mal no recuerdo, porque en su momento lo estuvieron diciendo y tal, en la central nuclear de Zaporilla, en la zona donde están los reactores nucleares y tal, la capa de hormigón que hay cubriéndolos es de metro y medio de espesor. O sea, esto es tremendo. No sé si os imagináis, 1,5 metros de espesor. Es decir, que incluso está preparada para que un avión de pasajeros, si chocara, como pasó con las Torres Gemelas y tal, no la destruyera. Es decir, que, a ver, siempre puede haber fallos, problemas de mantenimiento, etcétera, pero en principio no. Ahí el problema, que tú muy bien señalabas, con el tema nuclear, pero que lo tenemos no ya a la vuelta de la esquina, sino ya mismo, es en las armas hipersónicas. Es decir, como vemos, las armas hipersónicas las tienen los rusos, lo han demostrado, es decir, las tienen los chinos, según parece, y los americanos no tardarán mucho en tenerlas. Y ahí sí que tenemos un problema grave, y es que hasta ahora la guerra nuclear y en la Guerra Fría, el famoso teléfono rojo, que no era un teléfono rojo físico, pero bueno, es decir, lo que entendemos por el contacto directo, siempre era posible hablar entre las dos partes en una situación de crisis, de emergencia. Y en última instancia, la decisión era humana. Es decir, la decisión era del secretario general del Partido Comunista, del presidente de Estados Unidos, en fin. Había una serie de elementos humanos. Esto va a desaparecer rapidísimamente. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque cuando tenemos armas hipersónicas, si tenemos armas, por ejemplo, que van a más de Mach 20, como van los Avangard rusos, y empiezan a ir a más de 20 veces la velocidad del sonido, por tanto, es decir, y les cargamos con armas nucleares, eso significa que ya no hay tiempo para las decisiones humanas. Y volvemos a la inteligencia artificial. Tendría que ser un programa de inteligencia artificial el que decidiera, escenario que a veces lo llaman en broma, escenario Skynet, por la película de Terminator. Es decir, tendría que ser la que decidiera si desata una guerra nuclear o no en función de un posible ataque hipersónico del contrario. Esto es aterrador. O sea, que la decisión de tomar si se ataca o no nuclearmente a otro país, si vamos a una guerra nuclear, la tenga que tomar un ordenador, por muy inteligente que sea, a mí se me ponen los pelos de punta. Y termino muy rápidamente con un elemento que es conocido. Si no me acuerdo, fue en 83, 84, nos hablamos de una guerra nuclear de milagro. De milagro gracias a que había un ser humano. Es decir, en las pantallas de la Unión Soviética aparecieron las pantallas de detección de satélites que había en tierra de la Unión Soviética, empezaron a aparecer el lanzamiento desde Estados Unidos de 1, 2, 3, hasta 6 misiles intercontinentales. Allí había un coronel soviético que estaba al mando y tenía 10 minutos para decidir si notificar al mando supremo militar que había habido un ataque norteamericano o para decidir si eso no era un ataque, era un fallo de detección de los satélites soviéticos. Bueno, pues tuvo la sabiduría, era un experto, de pensar que eso era un fallo de los satélites. Y por eso estamos aquí, porque efectivamente era un fallo de los satélites. Si hubiera tomado la decisión contraria, no estaríamos aquí hablando de ello. Yo no quiero que esa decisión la tenga que tomar una inteligencia artificial. Este hombre, que es poco conocido, tiene una placa en Naciones Unidas, a ver si me acuerdo del nombre, y bueno, murió hace unos años en la absoluta anonimato y bueno, nos salvó a toda la humanidad. A ver si me acuerdo ahora del nombre de este militar soviético, que ya digo, tiene una placa entre los grandes hombres que hay en el Salón de Naciones Unidas porque salvó a la humanidad.
En cualquier caso, en este teléfono rojo del que comentaba Moragón, José Luis, hablaba la película de Kubrick. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú. En este caso, lo de volar hacia Moscú se está rompiendo. Hablamos también ahora de esas negociaciones para la paz, de ese diálogo que se quiere abrir para acabar con el conflicto, en el que en ningún momento se está invitando a Rusia a sentarse en la mesa de negociación. Hombre, estamos en un momento en que son más bien terceros los que están tomando un poco ese tipo de decisiones, ¿no? Gente que no está participando en el conflicto, personas representativos de otros países y que sí quieren llegar a una situación de relajamiento de la situación bélica. Pues por lo mismo que estamos hablando, porque esto está subiendo, se está incrementando la tensión y en un momento dado, bueno, pues puede provocar, finalmente ya el estallido en una tercera guerra mundial, pues bueno, pues por toda la multitud de intereses que tienen los diferentes países. Y es mejor amagarlo en esta fase que no se contagie y tengamos ya un conflicto mundial que empiece a prender en diferentes conflictividades locales, ¿no? En ese ámbito, pues sí que países, pues como estamos viendo, pues como China o los propios Estados Unidos, que habría que ver si son un país que está en retaguardia a través en el conflicto, ¿no? Porque es el principal país con Rusia que está en uno directamente y el otro, bueno, pues a través del gobierno ucraniano enfrentándose, los que están proponiendo, llegando a ese tipo un poco de negociaciones en los cuales, bueno, pues más o menos se podría cocinar, ¿no? Un proyecto de paz que sería entendible o aceptable por los dos países que están en conflicto y que son los que están poniendo las decenas de miles de víctimas un poco en todo ello, ¿no? Pero que serían las personas con unos intereses más fríos los que estarían intentando llegar a ese tipo de acuerdos, ¿no? Fernando, Stanislav Petrov puede ser el militar del que hablaba. Sí, Stanislav Petrov, efectivamente, que no me acordaba del nombre. Bueno, pues digo, deberíamos dedicarle todos en todas las plazas de todas las ciudades del mundo una placa, un busto, una estatua, porque gracias a él estamos aquí. Pero bueno, fíjate la diferencia, ¿eh? Si lo tuviera que tomar, o sea, a mí se me ponen los pelos de punta, los pocos pelos que me quedan, porque ese escenario está a la vuelta de la esquina, que sea la inteligencia artificial la que decida si hay una guerra nuclear o no. Bueno, de momento, y sobre lo que comentaba José Luis de la internacionalización del conflicto, Reino Unido hoy ha acabado el reclutamiento, el entrenamiento de varios militares ucranianos, y luego está Alemania, que según Der Spiegel se estaría pensando enviar más misiles Taurus. ¿Esto ayuda en algún momento a rebajar las tensiones? No, para nada. Es decir, al revés, ayuda a incrementarlas. Es decir, hemos visto desde el principio del conflicto prácticamente que lo que ha hecho Occidente, lo que ha hecho la OTAN, lo que ha hecho Estados Unidos es incrementar, escalar el conflicto mandando cada vez tipos de armas más complejas, más letales. Empezamos con, acordaros, es decir, con sistemas antiaéreos portátiles como los Stinger y cosas parecidas. Luego se pasó a los cañones, tanto remolcados como autopropulsados, luego se pasó a los tanques, ahora que los F-16, bueno, las entre medias cosas como las municiones de racimo, es decir, han ido escalando. Resultado, cuanto más escalemos, los rusos pueden llegar al momento de saturación en que digan, hasta aquí hemos llegado. Es decir, ya estamos hartos de provocaciones, de que vosotros escaléis, vamos a dar una respuesta firme, contundente, para que esto se acabe. Y ahí entramos en un escenario que es impredecible. Es muy peligroso. Lo que está haciendo Occidente es peligrosísimo. Está jugando con fuego. Y además está jugando, yo lo digo siempre, es decir, está cometiendo crímenes de guerra. ¿Por qué? Pues muy sencillamente, porque ellos mismos, Borrell lo reconoce abiertamente y lo ha dicho, pero lo dicen abiertamente, todos. Es decir, hace tiempo que esta guerra se hubiera acabado si no es porque Europa, Estados Unidos, está financiando y proveyendo de armamento a Ucrania. Es decir, Ucrania ahora mismo, si tú dejas de mandarle armamento y dejas de mandarle dinero,
no dura una semana, se hunde. Es decir, no dura una semana, porque no tiene ya capacidades ni recursos materiales. Tiene recursos humanos, es decir, tiene soldados, pero no tiene recursos materiales. Entonces, prolongar una guerra, digamos, artificialmente, entre comillas, es decir, sabiendo además que no se puede ganar, eso para mí es un crimen de guerra, porque si todavía tienes la opción de poder ganarla, pero sabiendo que no la puedes ganar, es un crimen de guerra. Pero bueno, es que lo estamos viendo ya. O sea, el fracaso de la famosa ofensiva de primavera-verano ucraniana es de tal calibre, es decir, que lo ves en un mapa y dices, pues es que apenas han avanzado nada, 10 kilómetros en el mejor de los casos. En el mejor, ¿eh? Entonces, claro, dices, esto, y están muriendo decenas de miles de soldados ucranianos, también rusos, pero bueno, lo digo por centrarme en el tema de Ucrania, para nada. Esto es un crimen de guerra. Hay muchos casos equivalentes que fueron en su día tratados como crímenes de guerra. Tenemos que tener en cuenta de que esta escalada de Estados Unidos, porque al final es quien decide todo, nos acerca cada vez más a una situación que puede descontrolarse fácilmente. Ahí hay que diferenciar entre los británicos, es decir, que son más papistas que el Papa, es decir, son más guerreros y están más por escalar en la guerra de Ucrania que incluso los Estados Unidos. Y luego un dato que dabas tú antes, que me parece muy importante, y no sé si lo tocaremos ahora, pero ya lo dejo ahí. Es decir, tú fíjate en el caso de Rumanía, que comentaba, dice, no, es que va a comprar F-35 a los norteamericanos porque es que como han dado todo lo que tenían de aviación de época soviética, solo les quedan, me parece que quedan 17 o por ahí, F-16. Que no es nada, es decir, no da para nada. Es decir, el desarme de Europa en favor de Estados Unidos y de sus negocios es uno de los grandes éxitos de Estados Unidos. No le vamos a... Porque como no tenemos industria de defensa, y luego la otra noticia, que supongo que abordaremos más adelante, la de el hecho de que la industria europea ya sea incapaz incluso de juntarse, como hacía de vez en cuando para el proyecto Eurofighter, algunos países, de tal manera que ya, si quieren hacer el avión de nueva generación o de siguiente generación y tal, sea Francia, Gran Bretaña, que está en la OTAN, pero no está en la Unión Europea, no lo olvidemos, que se meta Japón, que ni está en la Unión Europea ni está en la OTAN, por lo menos formalmente, y yo te cuento ya Arabia Saudí. Es decir, que ya los propios europeos ni piensan hacer una industria europea de defensa. Bueno, son 16 los F-16 que le quedan a Rumanía y en un contexto en el que Lockheed Martin hace negocio. Claro. Y además, vendiéndole un avión, el F-35, a ver, como bien sabéis, si hay un mercado capturado, un mercado que no es mercado, es el de armamento. Quiero decir, ahí los condicionamientos políticos son fundamentales. O sea, ahí no le compras al que te ofrece el mejor arma, al mejor precio, mejor calidad, etcétera. No, ahí lo compras por cuestiones políticas. Y viene Estados Unidos y dice, ¿me compras esto? ¿Por qué? Pues yo lo digo, tú lo compras. Nos está vendiendo a los europeos el F-35, que es reconocido por muchos, incluidos los norteamericanos, el peor avión de caza prácticamente de este siglo y del siglo pasado. Es decir, un desastre con unos sobrecostes brutales y que ya los propios norteamericanos lo consideran como un fracaso, incluso como un fracaso de diseño. Y ya no solo esto. Y ya no solo esto. Sí, sino que se van a entregar en 10 años, a una década vista, que para cuando se entreguen ya la tecnología, con esto que estábamos hablando de la inteligencia artificial, a saber dónde estaremos. Obsoletos, que esa es otra, porque fíjate cómo será la cosa, que los propios norteamericanos ya están trabajando en el avión que va a sustituir al F-35, porque se han dado cuenta de que es tan malo que es que tienen que ir rápido y corriendo a buscar un sustituto. Ya digo, los costes son abrumadores, es el avión más caro de la historia. Y además tiene graves problemas de software, de hardware, no digamos ya los embarcados, los que van en portaaviones o en buques de asalto anfibio, que tienen unos problemas con las toberas y para despegar en vertical y tal, tremendos. Es decir, ha habido varios accidentes. Es que encima, por cuestiones políticas, nos van a vender un avión, pues se lo están vendiendo a los europeos,
que es un desastre, es decir, y que cuesta carísimo. O sea, nos van a vender lo peor de lo peor y lo vamos a comprar porque tiene que ser armamento OTAN. Si no, los norteamericanos se enfadan, y porque Estados Unidos y todas sus grandes multinacionales, pues eso, como Lockheed Martin, etcétera, te imponen o imponen a la Casa Blanca una política de ventas a sus aliados europeos, te guste, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa en el camino para la publicidad, José Luis y Fernando, y volvemos en unos minutos mirando precisamente a China y a las últimas palabras de Joe Biden sobre el gigante asiático. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Sueños a orillas del Mediterráneo. Sueños que podrás revivir una y otra vez. Sueños que construimos a medida. Sueños que te permitirán desconectar de la rutina. Vive la vida. Sueña despierto. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, ¿no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades. Broker online
desde 2001. Seguimos aquí en Todo es Geopolítica, en Negocios, Televisión, y pasamos al segundo bloque del programa. Miramos, Fernando, José Luis, a China, a esas palabras del presidente Joe Biden en las últimas horas en un evento privado para recaudar fondos a su campaña presidencial en Utah, diciendo que es una bomba de relojería en muchos aspectos. Cita un pobre crecimiento económico, pero claro, aquí me llama la atención. Dice, China tiene un bajo crecimiento económico por no cumplir las propias expectativas que tenían en el gigante asiático, pero aún así es mucho mayor de lo que lo tiene Estados Unidos. Califica de enferma una economía que de base está mejor según los números que la suya. José Luis. Sí, no cabe duda de que lo que pretende es movilizar a su propio electorado. Y en el caso de que Donald Trump esté legal o no legalmente comprometido en las elecciones, va a ser un protagonista de primera línea en esa campaña. Y todos sabemos que uno de sus principales temas es la rivalidad que tiene Estados Unidos con China en ese ámbito. Por tanto, Biden tiene que decir algo allí y hacerse claramente con un argumento que sabe que, bueno, muerde en la carne del electorado estadounidense y lo siente como propio. En este aspecto, claramente estamos viendo, bueno, pues que la economía china cada vez se acerca más, es una de las grandes potencias a tener en cuenta en todos los ámbitos. El Pacífico ya desde hace muchas décadas es el gran océano motor de la economía y los chinos son uno de los elementos principales un poco en ese ámbito. El que Estados Unidos esté viendo que China es la verdadera rival a nivel económico por el liderazgo económico, pues eso no cabe duda desde hace tiempo y ya incluso Donald Trump, que es un empresario metido en política, lo dijo y calificó a China como el principal enemigo a abatir, no por razones ni éticas ni morales, que a los políticos estadounidenses, como podemos prever desde hace históricamente, siempre les ha importado un comino, o más bien les ha importado, pero para falta a los europeos, sino que curiosamente, bueno, en eliminar, bueno, pues como en el pasado lo hicieron con Japón, pues también en ese ámbito, pues con los chinos, ¿no? No cambian mucho las administraciones, aunque los demócratas siempre han sido más intervencionistas en los conflictos bélicos, fuera de un poco de la mutación que tuvieron los republicanos a partir de Reagan y luego con los Bush, pero en el ámbito de la política internacional los estadounidenses siempre han procurado tener una política neutral a nivel político, en el aspecto de mantener su hegemonía, mantener su liderazgo y detectar rápidamente cuál es el país que puede rivalizar con ellos y cómo pueden prevenir esa rivalidad, bueno, pues haciendo todo lo posible mediante alianzas o todo tipo de prototipos, bueno, pues para mantener un poco su hegemonía, ¿no? Ya desde hace décadas están viendo, bueno, pues que es China la que tiene esa capacidad humana, demográfica, económica y tecnológica, que es lo que les está asustando para darles el paso y que en ese aspecto la absorción de un Taiwán tecnológico les podría dar el salto un poco decisivo en ese campo, ¿no? Pero los datos están ahí. China está en deflación, las exportaciones han caído. Ahora preocupa por ese country garden, Fernando, el sector inmobiliario de nuevo tras la crisis de Evergrande hace 2 años. Quiero decir, Estados Unidos tiene su retórica económica con respecto de China, sus propios intereses, pero es verdad que de base los números tampoco son positivos para Pekín. Hombre, a ver, esto... Quiero decir, es que yo creo que cuando se habla de la economía china, que es muy especial por el volumen enorme del país, ¿no? 1.400 millones de habitantes, etcétera, y esas características propias de un país que tiene lo que yo llamo, bueno, o podría llamar cualquiera, es decir, un capitalismo de Estado, por llamarlo de alguna forma, es decir, que la política, aunque no sea democrática, aunque sea autocrática, pero se impone sobre la economía,
Es decir, que el Partido Comunista Chino en cualquier momento puede decir, hacemos esto, y lo va a hacer todas las multinacionales chinas, les guste o no. Eso le da una capacidad a China de resolver problemas que no la tiene, por ejemplo, Estados Unidos, no digamos ya Europa. Yo creo que a pesar de eso, hay una cosa que está clara, y como bien ha señalado José Luis, y es que tanto demócratas como republicanos en esto están de acuerdo. En esto, que los chinos son el enemigo a batir, que son la potencia o el país que va a desafiarlos, en el sentido de que les va a sobrepasar y que va a acabar con su hegemonía económica mundial y más tarde incluso con la militar, y esto lo tienen claro. Ahora bien, lo que señalabas de las declaraciones de Biden, no olvidemos que los republicanos han estado todo el rato atacando a los demócratas a Biden diciendo, claro, es que ustedes están gastando mucho dinero en la guerra de Ucrania, pero a Taiwán no le dan nada, están dejando abandonado el tema de China, porque ustedes es que no se enteran y tal. Biden tiene que responder haciendo declaraciones diciendo, no, mire usted, China, tal, no sé qué, es un peligro, es una bomba de relojería, tal. Es decir, tiene que mostrar que él es tan agresivo más como los republicanos en el tema de China. Esto, el año que viene, en plena carrera electoral, va a ser un tema muy peligroso, porque en esa competencia, a ver quién es más antichino, quién es más feroz con los chinos, puede llevarnos a situaciones muy, muy complicadas. Pero que tengamos en cuenta eso, de que, fíjate que incluso los generales norteamericanos lo han dicho y tal, dicen, bueno, esto de Ucrania, de Rusia y tal, está bien, ¿no? Pero es en el fondo casi un entrenamiento, probar sistemas de armas y demás para la guerra de verdad, que va a ser la de China, ¿no? Esto es como un ensayo general. Porque no olvidemos, el objetivo de Estados Unidos último es evitar que China pueda sobrepasarle. Y el potencial chino es enorme. Es decir, vamos a ver qué pasa, porque yo soy de los que pienso que, por desgracia, y ojalá me equivoque, esto va a terminar pues provocando una guerra entre Estados Unidos y China. Puede que sea una guerra proxy a través de Taiwán, puede que sea a través de otros sitios, en el mar del sur de la China, por ejemplo. Ahora hemos visto también un choque entre los filipinos y los chinos. Filipinas es aliado de Estados Unidos y tienen varias opciones. Los japoneses se están rearmando y también es una punta de lanza que van a utilizar los norteamericanos para atacar China. Ahí se va a dirimir todo y ahí sí que realmente la situación va a ser extraordinariamente grave, más grave incluso aún que la guerra de Ucrania. Pero no olvidemos una cosa, que todo esto tenemos que verlo en un contexto global, es decir, no como conflictos aislados, sino como un conflicto global en el que Estados Unidos hace una serie de guerras proxy, económicas, militares, del tipo que sea, contra lo que ellos consideran que es sus enemigos y la estrategia que consideran que es más mejor para poder dañar a sus enemigos. Es decir, cuando están pensando en la guerra de Ucrania y están haciendo un tipo de estrategia determinada para Ucrania y para Rusia, están pensando también en la estrategia de China. Y dicen, si debilito a Rusia, principal aliado de China, eso hará que en el momento que me dedique ya directamente a China y que pase de la guerra económica, de la guerra, por ejemplo, de los semiconductores, a una guerra, digamos, convencional, esté más debilitada porque su socio fundamental está debilitado. Quiero decir que cuando ellos están contemplando, como lo hacen también los rusos y lo hacen también los chinos, todo el mapa global y tienen todos los conflictos entrelazados de tal manera que cuando presionan en uno es porque también afecta a otros en otro lado. Es como estamos viendo en el tema de África, ¿no? Es decir, hay que tener esa visión general, ¿no? Y en esto queda claro que en el caso de Estados Unidos, y lo podemos ver en África, lo podemos ver con el tema de Ucrania, lo podemos ver en otros conflictos también, el gran perdedor, porque además le interesa a Estados Unidos, es Europa. Una Europa debilitada es una Europa en manos de Estados Unidos, como lo estamos viendo, y con unos líderes que encima son pro-norteamericanos, globalistas, etcétera, como la señora von der Leyen, como el jardinero Borrell y demás cosas. Pues esto lo único que hace es llevar a Europa al mayor de los desastres. Ya se está viendo con el proceso de desindustrialización fundamentalmente de Alemania. Es decir, Alemania, me temo que dentro de unos años, 5, 6 o 7 años, y echemos la vista atrás, no la reconoceremos, porque habrá perdido una cantidad de
de fuerza económica espectacular. Todo esto, sí, no me acuerdo quién era, del informe, que estaban poniendo una serie de opciones y decían que una de las posibles era que el Deutsche Bank quebrara en no demasiado tiempo. O sea, que la cosa en ese sentido está mal. Pero ya digo, consideremos el tema de Estados Unidos como que va a haber un crecimiento generalizado de sus ataques en diversos ámbitos, propaganda, económicos y ya veremos si militares, contra China, porque entre otras cosas tienen elecciones en Estados Unidos en el año que viene, el 2024, y elecciones en Taiwán también. Así que eso va a ser un increchendo constante. De Deutsche Bank siempre es la gran quimera que tiene Alemania en el sistema financiero europeo, pero se ha hablado tantas veces de la quiebra de esta entidad que ya es como una muerte tantas veces anunciada que poco llega. Pero el caso es que geográficamente Estados Unidos está rodeando a China. Con Vietnam está haciendo alianzas a través de sus empresas. Con India veíamos a Modi en la Casa Blanca hace nada también expresar esa integración con Estados Unidos. Japón, está el asunto de Taiwán y también Filipinas. Lo único que le queda a China territorialmente para no estar ahogada completamente por Estados Unidos es esa minúscula parte que comparte de frontera con Rusia. José Luis. Bueno, un poco acabar de poner uno de los dedos en la llaga, ¿no? O sea, la deflación proviene en parte, pues porque igual que en un movimiento en bicicleta con una gran expansión internacional y en momentos de crisis lo compensa con el gasto interno, la sociedad china, pues bueno, no ha consumido lo suficiente en lo que los números oficiales un poco pretendían, ¿no? Entonces, dentro de lo que ha sido un gasto menor, pues de ahí viene un poco ese bajonazo. Pero claro, las alianzas internacionales son las que está estipulando un poco China ese nuevo movimiento. Como bien has dicho, Estados Unidos está estrechando lazos con sus antiguos aliados y potenciando en ese ámbito, bueno, nuevas relaciones, por ejemplo, con los indios. También los rusos mantienen muy buenas relaciones con la India, intentando interferir en ese aspecto, pero claro, si India y China tienen sus rivalidades, también significa que Pakistán se lleva extremadamente bien con los chinos, y que los chinos se están viendo en el mundo islámico, no solo el árabe, sino también principalmente el musulmán no árabe, uno de sus principales mercados un poco de relación. Por eso está intensificando sus relaciones, pues no solo con los países del ASEAN, que mantienen también buenas relaciones con Estados Unidos, y el comercio une a viejos rivales, sino en ese aspecto, bueno, pues todo lo que es ese mundo islámico, e incluso intentando ya el mundo africano, que lo tenemos sobre todo a nivel de sustracción de materias primas a cambio de obras públicas, pero sí mercados como puede ser el enorme Brasil, ¿no? O sea, el ámbito que le proporciona el BRIC o la Confederación de Shanghái, ¿no? O sea, que China está intentando potenciar a través de ese asociacionismo internacional los mercados que podrían transformarse en sus pulmones económicos un poco en el futuro, ¿no? O sea, que si Estados Unidos está siendo muy dinámico a nivel internacional, ojo que los chinos no se están quedando atrás tampoco en ese ámbito, ¿no? Por eso están siendo tan activos en sus alianzas internacionales. Ahora les toca ese otro golpe de bicicleta para intentar que el consumo internacional aumente para compensar y eliminar un poco esa deflación que han tenido. Esa Belt and Road que también está teniendo sus contrapartes, Fernando. Sí, ¿no? Y decía una cosa muy interesante José Luis, y es que, claro, por la forma de ser, digamos, los estadounidenses son más de publicitarlo todo, es decir, de contarlo y tal, mientras que la diplomacia china es como más discreta. Aquella, digamos, sorpresa que nos llevamos todos cuando consiguieron reconciliar a iraníes y saudíes, ¿no? Haciendo una labor más discreta, más tranquila, más por debajo, pero que tuvo un resultado para China extraordinario. Esto lo siguen haciendo.
nos enteramos menos, ya digo, porque lo cuentan menos, pero por ejemplo, una de las operaciones en las que están embarcados ahora, que para ellos sería extraordinariamente ventajosa, es reconciliar a iraníes y pakistaníes en la zona de Baluchistán, es decir, al sur, donde tienen frontera común. Si lo consiguen, eso significa que el petróleo y el gas iraní, cuyas tuberías ya están construidas hasta la frontera con Pakistán, ya podría la parte pakistaní, es decir, los chinos, construir los oleoductos y gasoductos hacia el norte de Pakistán, que es el viejo proyecto, y poder pasarlos a través de la región autónoma china de Xinjiang ya a China, es decir, a través de la Karakorum Highway, etc. Es decir, que quitaría el suministro de gas y de petróleo del mar, en el caso de Irán, para que fuera por tierra, a través de Pakistán, si consigue esa reconciliación entre ambos. Esto le beneficia extraordinariamente. Como tú bien señalabas antes, China está prácticamente acordonado por una serie de aliados de Estados Unidos que lo tienen ahí encorsetado, que hacen que no pueda casi salir al Pacífico. La opción china es buscar aliados y formas para que el comercio se desarrolle fundamentalmente por vía terrestre. Fíjate que, aunque también hay una ruta de la seda marítima, pero inicialmente y desde el principio la idea clave es conectar con la famosa ruta de la seda, la iniciativa de la Franja de la Ruta, conectar China con Europa por vía terrestre. Porque los chinos saben que ahí Estados Unidos tiene pocas opciones. Es decir, el mar lo domina Estados Unidos, es la principal flota mundial y controlan el comercio mundial marítimo a través de su flota militar. Por tierra en Eurasia no tienen nada que hacer. Lo hemos visto en Afganistán. Después de 20 años han tenido que salir corriendo y con una derrota estrepitosa. Ahí es donde está jugando China. El intentar que el suministro de buena parte de sus productos estratégicos venga por vía terrestre. Por eso está intentando que Irán y Pakistán se reconcilien para poder hacer ese tipo de acuerdos. O sea, que los chinos se están moviendo y mucho, ¿eh? Otra cosa es que a veces no nos enteramos o nos enteramos después, cuando ya está la cosa hecha, porque suelen tener una diplomacia, ya digo, muy discreta, muy poco vistosa. Mientras que los americanos enseguida, en cualquier cosa, lanzan allí a sus medios de comunicación un montón de informaciones, etcétera, y bueno, tienen otra forma de funcionar. Pero están, y se están moviendo mucho, y que no nos extrañe que nos sorprendan en alguna cosa. Sí, esa diplomacia que sobre todo, y aquí les pido una valoración muy rápida porque nos quedan apenas 3 minutos de programa, una diplomacia que se ha extendido hacia África con esa situación en Níger, esa cumbre de la CEDEAO ayer mismo, que deja en el aire una posible intervención sobre la Junta Militar, sobre el país. ¿Cómo ven la situación? Primero José Luis y luego Fernando y ya clausuramos. Bueno, pues está cayendo un telón sobre uno de los últimos ámbitos donde la hegemonía europea, o sea, la francesa, pues todavía se mantenía. O sea, si Francia tiene un par de pilares para decir somos una potencia ultramarina por encima de Europa todavía, una claramente es porque es una potencia nuclear, la otra es a través de ese franco económico del África Occidental que tiene maniatada un poco la economía de países soberanos que fueron antiguas colonias de su imperio. La de Níger que se va a resolver y ahora hay... Bueno, parece que se nos está yendo la señal. Fernando, vamos con usted, con esa aproximación sobre Níger. Paso a Fernando. Venga, brevemente. Es decir, enlazando con lo que decía antes, fíjate que es que China también está en África, en el África francófona y en concreto en Níger. Es decir, allá hay yacimientos petroleros que se van a poner en explotación. ¿Y quiénes son los que van a poner en explotación esos yacimientos petroleros? Los chinos, con Petrochina. Es decir, que no me extrañaría nada que China, aunque no diga nada, ahora mismo esté hablando con unos y con otros, intentando buscar una solución que le convenga a China. Porque China no quiere una guerra en Níger, para nada. Es decir, y en esto yo creo que se dé una solución o se dé otra, hay un claro perdedor ya, que se llama Francia. Bueno, pues con esto nos quedamos y emplazamos este asunto para la semana que viene, si les parece, que parece que va a dar de sí. Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central
y China. José Luis Urella, profesor de Historia Contemporánea en la CEU San Pablo. Un placer de conversación y que tenga un buen fin de semana. Igualmente, gracias. Nosotros ahora pausamos unos minutos y en punto, a partir de en punto, en nada, actualizamos la información aquí en Negocios.